amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Fania. Hoy vamos a hacer unas tortitas de coliflor capeadas con huevo en una salsa martajada. Quedan bien sabrosas, son facilitas de preparar y qué más les puedo decir. Es una delicia. Gracias por suscribirse a mi canal, por darle manita arriba a mis videos y también por compartirlos. Eso nos da muchísima felicidad. Acompáñenme a ver el paso a paso y la lista de ingredientes. Para hacer estas deliciosas tortitas de coliflor lo que necesitamos pues es una coliflor. Yo aquí tengo una más o menos medianona. Ya está lavadita. Voy a estar utilizando 5 huevos, una cebollita mediana o la mitad, 2 ajos. También voy a estar ocupando 5 jitomates y 6 chiles serranos. Estos son al gusto, depende cómo les guste a ustedes que piquen. También vamos a estar utilizando sal, un poco de cebolla en polvo, un poco de ajo en polvo y un poquito de pimienta. Para hacer estas deliciosas tortitas también vamos a necesitar aceite. Lo primero que tenemos que hacer antes, vamos a tener que poner en nuestra estufita a asar los chiles y los jitomates. Y también la cebolla y los 2 ajitos. Y los vamos a dejar allí que se hacen y los vamos a ir volteando para que no se nos vayan a quemar. También vamos a estar preparando en trozos nuestra coliflor. Dependiendo cómo querramos de grandes las tortitas, porque ya saben que estas pues se hacen grandes ya capeadas, ¿ok? Y a mí me gusta sacarlos así como pequeños arbolitos, que es como yo les decía a mis hijos cuando eran pequeños. Pues ya se asaron los chiles y los jitomates, ya los vamos a sacar de aquí del fuego. Los vamos a reservar y vamos a empezar a preparar nuestras tortitas de coliflor. Con una batidora eléctrica o de mano podemos hacerlo también. Vamos a esponjar los huevos, más bien las claras de los huevos, que los vamos a separar aquí de la yema. Y ahora sí vamos a esponjar esto. Y cuando ya se esponjó la clara, que ya podemos voltear el contenedor y no se cae, vamos a ponerle allí las yemas, pero antes le vamos a poner allí un poco de sal. Y ya que le pusimos sal, le vamos a poner allí las yemas. Y le vamos a dar una ligera batida. Vamos a poner a calentar una cacerola con bastante aceite para poderlas freír. Cuando ya nuestro aceite se calentó, vamos a estar utilizando un poquito de harina de todo uso. Y allí vamos a pasar nuestras tortitas, nuestros pedacitos de coliflor, digo. Esto es para que se le pegue el huevo bien. Así bien impregnadas. Luego las sacudimos. Y tan fácil que es hacer esto, como les dije, está súper fácil de hacer. Las vamos a poner aquí en la mezcla que tenemos del huevo esponjado. Y ya, nada más es de ponerlas a freír, miren. A mí me gusta hacerlas así en crudo porque así todos los nutrientes se quedan aquí y no en el agua en las que pongamos a cocerlas. Además de que saben bien ricas así también, ¿eh? Y las vamos a ir volteando cuando ya se vayan dorando.
Esto se hace con lumbre bien bajita para irle dando chance a que se vayan cocinando la coliflor. Y cuando ya se vayan dorando, las vamos a ir retirando del fuego y las vamos a ir a reservar allí en un platito. Y ya quedaron las tortitas de coliflor capeadas. Miren, aquí están todas. Ahora vamos a preparar la salsa. Aquí en mi licuadora azteca es que lo vamos a hacer. Vamos a ponerle un poco de sal aquí al molcajete. Mi licuadora azteca. Y allí vamos a empezar a moler primero los ajos. Ay, que se me ha perdido uno. Que nadie se mueva. Aquí está. Y vamos a moler el ajo. Enseguida vamos a moler la cebolla y yo la voy a cortar así en trocitos para que no me dé trabajo molerlo. Ya que tenemos la cebolla bien remolida, vamos a empezar a poner ahí los chiles. Ya uno por uno. Y ya que molimos los chiles, pues vamos a ir agregando los jitomates uno a uno. Primero le vamos a ir quitando la piel. Y le vamos a quitar la orillita. Y ahora sí vamos a ir moliéndolos aquí en nuestro molcajete, nuestra licuadora azteca. Yo no sé por qué, pero las salsas o los guisados que se prepara la salsa en el molcajete tienden a saber mucho más ricos. No sé ustedes, pero eso es lo que yo percibo. Y ya tenemos nuestra salsa martajada. Y aquí están las tortitas. Vamos a poner a calentar una cacerola. Y del mismo aceite en que doramos le vamos a poner allí un poco. Más o menos una cucharadita de aceite. Aquí en nuestra salsa a mí siempre me gusta ponerle un poquito de cebolla en polvo. Así como una media cucharadita. Un poquito de pimienta. Y también un poquito de ajo en polvo. A mí como que me sabe más rico. Más o menos una media cucharadita de ajo en polvo. Esto le da otro sabor a tu comida porque el ajo seco y el ajo fresco es un sabor muy muy rico. Y cuando ya nuestro aceite se calentó, vamos a freír allí nuestra salsa. Le vamos a poner un poquito de agua aquí al molcajete para enjuagarlo bien. Y ahora sí, vamos a esperar a que esto hierva para ponerle un poquito de agua. Cuando ya hirvió, que ya se sazonó, le vamos a agregar allí más o menos unas 2 tacitas de agua. No mucha. Y vamos a esperar a que hierva otra vez. Y cuando esto ya esté hirviendo otra vez, ya le vamos a agregar ahí nuestras tortitas. Vamos a hacer que se impregnen de la salsita todas. Acuérdense que esto no lleva mucha agua.
Nada más los así, yo le puse nada más 2 tacitas de agua. Y ahí están. Y ahora el secreto para que se cocinen bien estas es que las vamos a tapar. Le vamos a bajar la lumbre al mínimo. La mía yo la estoy bajando al número 1. Y le vamos a dejar que hierva aquí 10 minutos. Ahorita regresamos. Y ya pasaron 10 minutos que nuestras tortitas de coliflor están hirviendo. Ya nomás es de checarlas y que ya están bien blanditas, miren. Así con la lumbre bien bajita se cocinan perfectamente en 10 minutos. En este momento los vamos a apagar y nos vamos a servir nuestro rico platito de tortitas de coliflor. Huele riquísimo, ¿eh? Amigos, pues yo ya estoy lista para probar estas deliciosas tortitas de coliflor. Quedaron bien ricas. Además de que huelen. Están deliciosas. Picositas. La coliflor no está súper cocida, está como así sabrosísima. Sabrosísima. Es que no está súper cocida, está, ¿cómo diría? Cocidita pero firme. Es riquísima. No, está deliciosa. Para aquellas personas que no les gusta mucho comer carne, esta es una deliciosa opción. Están riquísimas, facilitas de preparar. Todo el saborcito de la coliflor se queda encerrado en la capa de huevo. No. Tienen un sabor bien intenso. Pues a coliflor, ¿verdad? Riquísimo. Amigos, te invito a preparar esta deliciosa receta, no te vas a arrepentir, quedan súper sabrosas. Gracias por acompañarme un ratito aquí en la cocina a preparar estas deliciosas tortitas de coliflor en salsa martajada. Son una auténtica delicia. Si estás visitándome por primera vez, te invito a suscribirte y a que actives la campanita de notificaciones para que mis recetas te lleguen derechito a tu hogar. ¿Qué te parece? Además es gratis. Si les gustó este video, por favor denle manita arriba, compártela en sus redes sociales para que la comunidad de Cocinando con Fania crezca cada día más. Recuerda, queremos que tú seas parte de nuestra familia. Mis queridos amigos, donde quiera que se encuentren, les mando un cordial saludo, un gran abrazo, esperando que tengan un día maravilloso. Que el universo provea todo lo que necesitan para su felicidad y que su vida esté llena de bendiciones, de amor, de salud, de éxito, de puras cosas buenas. Nos vemos en el próximo video. Bye.